Dios les bendiga y que la paz de Cristo esté rodeando todo tu ser, desde la cabeza hasta la planta de los pies, poniendo en orden y dirección los corazones y los pensamientos. Aquí tu amiga Verónica Fuentes. Lisa Aguirre. Es un placer que nos estén acompañando en este programa de Mujeres Determinadas. Y antes de entrar de lleno al tema, solamente permítanme recordarles de compartir o darle like. Lo puedes hacer ya desde este momento. El que tú puedas compartir estas enseñanzas con algún familiar, con algún ser querido, con alguna amistad. Si te es de bendición, compártelo. Y sabemos que sí lo va a hacer. Vamos a estar hablando sobre una chica llamada Priscila. Priscila, en la cual no podemos mencionar a Priscila sin mencionar el sándwich y las papas fritas. Aquila. No podemos mencionar a Priscila y Aquilas sin mencionar, ¿qué otra cosa te gustaría que vayan juntos? El peanut butter and jelly. El peanut butter and jelly. El sándwich de crema de cacahuate con crema de cacahuate fresa, con mermelada, sí. Algo así. O no podemos mencionar a Priscila y Aquilas sin el café y la crema. O el café y el azúcar. Claro. Tan cafeteras tú y yo. Y no se nos olvide ese ejemplo. Y se dice que de 7 escrituras donde se menciona a Priscila y Aquilas, 5 de esas escrituras va primero Priscila. Y normalmente si vemos el orden siempre se menciona primero el varón, ¿verdad? Por respeto, y luego después se menciona la pareja, la hembra. Pero en este caso se menciona ella primero. ¿Por qué será? Yo creo que algo destacado hizo en el servicio, en la atención, en la colaboración al apóstol Pablo. ¿Qué significa Priscila? Priscila significa que es una mujer venerable, básicamente una mujer respetuosa y que está llena de sabiduría. Ese es el significado de Priscila. Y nunca vamos a encontrar en la Biblia el nombre de Priscila sola. No, siempre va acompañado de... Siempre. Como Viruta y Capulina. Exactamente. Ahí está otro ejemplo. Siempre van a estar juntos y tiene un pequeño... ¿cómo le llaman cuando el nombre es corto? ¿Un sobrenombre? Un sobrenombre. Se le conoce de cariño como Prisca. Porque va a ser en otras de las ocasiones que van a mencionar a Prisca y Aquilas. ¿Ya? Como de cariño le llamaron Prisca en una ocasión en esto del Nuevo Testamento. Y vamos a ver algo muy particular en el caso o la historia de Aquilas y Priscila. Fueron colaboradores intensos, trabajaron hombro a hombro. Tanto así fueron un impacto y un apoyo en la vida de Pablo que él los menciona en diferentes libros de la Biblia. Él los menciona mandándoles saludos, diciendo, ¿verdad?, qué tan importantes fueron ellos en la vida de Pablo, casi hasta dar su vida si fuera necesario por el apóstol Pablo, porque estuvieron ahí diciendo presente. Fueron personas que ayudaron al ministerio a levantarse, no a hundirlo. Exacto, y lo más impresionante de esto es que si conocemos la historia de Pablo, sabemos que Pablo desde el momento que aceptó a Cristo Jesús, básicamente no dio vuelta atrás, y él dio toda su vida para Dios. Entonces, para alguien que estuvo tan dedicado al servicio de Dios nuestro Señor aquí en la tierra, que haga mención de una pareja así, entonces nos damos cuenta o nos da a saber qué tan importante y tan entregados fueron estas personas para el servicio de Dios. Sí, porque en la Biblia nosotros vamos a escuchar de un Abraham y una Sara. También vamos a escuchar de un Moisés y una Séfora, inclusive hasta de un Ruth y un Boaz, pero nadie que haya trabajado con tanto esfuerzo, con tanta dedicación, con tanta fidelidad como lo fue Priscila y Aquilas. Sí, porque si hablamos de Abraham y Sara se hace mención más de Abraham y Sara en ciertas ocasiones. Aquí se ve que hay una igualdad en cuestión de trabajo, hay una igualdad en cuestión de dedicación, de entrega, que hay un nivel tan equilibrado que no se puede mencionar uno sin el otro. Sí, inclusive en la Biblia no aparecen de manera separada estas dos personas. Es un matrimonio ejemplar. Claro, vamos a resaltar todas
quisiéramos resaltar todas las cualidades de Priscila, pero definitivamente ahí va el esposo. Y qué cosa tan ejemplar. Ver un matrimonio de esta índole, porque no se sabe si eran de avanzada edad, solamente se sabe que ellos se dedicaban hacían tiendas. Hacer tiendas, exactamente. Eran negociantes. Y tuvieron que salir de Roma por causa del emperador Claudio, y ellos se dirigieron a Corinto, donde ahí fue su encuentro con Pablo. Pero lo más interesante es que ellos tuvieron que salir de Roma a Italia porque este emperador decretó que se echara fuera a todos los judíos. No, ellos no fueron echados de Roma porque salieron de Roma porque eran cristianos. O sea, ellos fueron porque eran simplemente judíos. Exactamente. Entonces ahí como que nos damos cuenta el perfecto diseño de Dios para las cosas, porque llegaron primero ellos y después dice la palabra de Dios que llegó Pablo y se encontró con ellos porque él andaba buscando hacer una tienda. Entonces fue con ellos y ahí fue como los conoció. Sí, haciendo negocio. Haciendo negocio. Y vemos un sinfín de características o cualidades. Es una lista muy larga que describe cómo eran estas dos personas. ¿Podemos decir que eran líderes? Sí, o sea, definitivamente eran líderes porque tomaron, como quien dice, la batuta, ¿verdad? Como se dice. Ellos tomaron la iniciativa de hacer las cosas. ¿Quién les decía, cómo les decían? No se dice en la palabra, en la Biblia, pero especifican que ellos trabajaban para mantener la obra. Y se dice, ¿verdad? En la palabra que ellos fueron maestros, porque en su casa abrieron para compartir la palabra de Dios. Y yo creo que lo más importante de la historia de ellos es que no solamente compartían la palabra, sino que la hacían. Entonces es lo más asombroso cuando tú ves a un hacedor y a una persona que comparte. O sea, qué maravilloso, ¿no? Imposible que realizaran todo esto si no fueran fieles, obedientes y sabios, porque hay que tener esa sabiduría para recibir la palabra, creer en el Dios que dio esta palabra y llevarla a cabo en sus vidas como ejemplo. Sí, porque podemos escuchar la palabra pero no recibirla, o podemos recibirla pero no aceptarla o no hacerla. Entonces ellos no solamente escucharon, recibieron, aceptaron y actuaron. Así es. Y fueron fieles colaboradores de Pablo, tanto así que Pablo en diferentes de las cartas, 11 cartas escribió Pablo a las diferentes iglesias, y de estas 3 de sus cartas son solamente para saludarlos. Y quiero que me le des lectura, por favor, Romanos 16:3. Porque realmente fue tanto así este matrimonio, hombro a hombro, caminando y trabajando, colaborando con Pablo, que Pablo tenía un profundo agradecimiento, y lo podemos denotar en la manera en que él se expresa de Priscila y de Aquilas en sus cartas. Sí, en Romanos 16:3, el verso 3 inicia así diciendo: saludos a Priscila y Aquilas, mis colaboradores en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo 4:19. ¿Qué dice? Dice: saludos a Priscila y Aquilas y a la casa de Onésiforo. Perdón. Sí, así, Onésimo. Onésiforo. Okay. Y en 1 Corintios 16:9. En 1 Corintios 16:9 nos dice: la iglesia de Asia os saluda, a Aquilas y a Priscila. Con la iglesia que está en su casa os saluda mucho en el Señor. Nos damos cuenta que son Corintios, la carta a Corintios, la carta a Timoteo, la carta a Romanos, donde Pablo hace un énfasis de saludo a este matrimonio. Y no solamente saludos porque fueron colaboradores, dice la iglesia que está en casa de ellos. O sea, ellos pusieron todas las finanzas y todos los medios para que se evangelizara, para que se trajera estas buenas nuevas de salvación. Exacto. Sí. Pues abrieron las puertas de su casa para formar una iglesia, lo que se conoce como iglesia primitiva, porque es así como comenzaban las obras, las casas. Las verdades. Ahora lo que le llamamos células, ¿no? De que vamos a las casas y hacemos un estudio bíblico, pero qué impresionante el patrón de conducta que ellos nos dejaron a seguir, porque no solamente nos muestra un matrimonio sólido, un matrimonio entregado a Dios,
¿verdad? Y sabemos que cuando tú estás con Dios, Él se encarga de todo, de tu vida. Y vemos aquí que esas dos personas estaban entregadas a Dios en un mismo sentir, en un mismo nivel, y nos están mostrando a nosotros como matrimonio de ahora cómo puede llegar a ser un matrimonio unido en el Evangelio. O sea, qué impresionante, ¿no? Qué impresionante cuando los dos están trabajando con la misma pasión, con el mismo esfuerzo, con la misma fidelidad, un matrimonio completamente compenetrado. Ellos estaban aquí en su propia casa que se abrió como iglesia, como lo que miramos ahora en estos tiempos, el ministerio pastoral. Exacto, exactamente. O sea, nos están dejando este patrón de conducta a seguir de cómo debe de ser. Cuando dos personas están en un mismo sentir, las cosas fluyen, ¿verdad? Porque si estamos dos personas y una persona sí y otra persona no, pues el enemigo va a atacar el área donde la persona no está muy convencida. Pero si están los dos fuertes, entonces el enemigo, ¿qué puede hacer? No puede hacer nada más que cruzarse de brazos, porque estas parejas, uno ora por el otro, los dos están juntos haciendo la obra, los dos están con la mirada en Dios, y cuando tú estás en la mirada en Dios y estás lleno de Él, no tienes nada más que dar que amor y las cosas que Dios te da a ti, compartirla, ¿no? Dar de gracia lo que recibes de gracia. Y ellos no solamente abrieron su casa para que se formara esta iglesia, sino que también la Biblia menciona que ellos llegaron a viajar a Éfeso y a Roma como evangelistas. Una vez de que ellos tuvieron ese encuentro con Pablo, no lo soltaron. Sí, básicamente, pues aceptaron lo que era el compromiso de ser un seguidor de Cristo. Porque la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Que toma tu cruz y sígueme. Ellos realmente tomaron su cruz y siguieron, porque en aquel tiempo los cristianos estaban siendo perseguidos y ellos viajar de una ciudad a otra no era fácil. Ellos estaban exponiendo su vida, pero aún así lo hicieron. ¿Por qué? Porque ellos se comprometieron con Dios y realmente hicieron lo que tenían que hacer y pues bueno. Sí, porque es impresionante. Estuvieron en Éfeso, estuvieron en Roma, y la Biblia también menciona que estuvieron en Siria. ¿Podías tú leernos el libro de Hechos 18? Dice, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días ahí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, haciéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Sí, aquí menciona a Pablo que va a viajar a Siria, pero no viaja solo. Viaja con Priscila y Aquila. Y nos damos cuenta que en todo ese ministerio misionero de Pablo, porque fue el apóstol para los gentiles, fue que fue a Éfeso y a los Corintios, y anduvo por Roma, y anduvo por diferentes partes de Asia. Y junto con él, o en muchas partes de donde viajó Pablo, viajó también a Priscila y Aquilas. Y la Biblia no nos determina exactamente qué tipo de vida tenía Priscila y Aquila, ¿verdad? Nos dice que era una pareja, no sabemos si tenía hijos, si tuvo hijos, que perdieron o no perdieron. Lo único que nos dice es que era una pareja que fue dedicada a la obra de Dios y que Pablo menciona bastante. Entonces, no sabemos exactamente cuál fue su vida. Lo único que nos dejan, y eso es lo más importante, es de que una vez que tú te decides, no importa lo que tengas, cómo lo tengas, si tú quieres seguir a Dios, tú dejas todo atrás y lo sigues. Vemos también dentro de las características de Priscila y Aquilas que, tal como dice el dicho, anda entre lobos y aprendes a aullar. Y aprendes a aullar, o algo más o menos parecido, porque ellos tienen el encuentro con Apolos, el cual Apolos también con sabiduría y con entendimiento y con denuedo comparte el evangelio, pero ellos lo llaman aparte y le hacen ver claramente el camino de Dios. Puedes leer el libro de Hechos 18:26, por favor. Dice, cuando Priscila y Aquilas lo escucharon predicar con valentía en la sinagoga, lo llevaron aparte y le explicaron el camino de Dios con aún más precisión.
Imagínense, dijeron, aquí en este joven Apolos hay bastante material, pero vamos a hacerle más preciso para que entienda completamente la obra de Dios. Sí, porque en los versos, no sé si anteriores o después, dice que él tenía mucho conocimiento de la palabra, pero solamente conocía el bautismo de Juan. Entonces Priscila y Aquilas se tomaron a la tarea de enseñarle que el camino era Jesucristo. Imagínate, matrimonio osado, fieles, trabajando como buenos colaboradores de Pablo, sabios, evangelistas, misioneros y hasta mentores. Estaban mentorando. Hasta me pongo chinita. Estaban, ¿verdad? Tú ya te visualizaste sí, ahí. Es que a mí, yo siempre he entendido, ¿verdad? Que donde hay dos hay poder, ¿verdad? Más de uno, ¿verdad? Está uno solo y está uno a la deriva de lo que pasa, no tiene alguien que lo proteja y todo, pero cuando hay uno o dos, y qué mejor que sea tu pareja, ¿no? Exacto. O sea, ahí damos cuenta que Aquilas era un hombre que tomó su posición, ¿verdad? Y Priscila igual, una mujer sabia que edificó, que se supo someter a su esposo, donde los dos se reflejaban de una manera igual. Sí. Ni uno más, no ni era uno uno menos. Más, ni uno menos. Exacto. Los dos no eran dos. Los sino dos eran uno solo. ¿Y qué dice la palabra de Dios, no? Que cuando venimos nosotros como parejas a unirnos, somos uno. Exactamente. Y Dios es la cabeza. Amén. Entonces, qué precioso es que ellos se unieron en uno solo. No eres tú más ni no más yo, no como ahora que existe el celo de que la mujer gana más y que yo como, que no sé qué. Ahí los dos eran iguales. Y no me imagino lo maravilloso, esas pláticas como parejas que ellos pudieron haber tenido. Y es algo tan hermoso que nosotros deberíamos de imitar. Así básicamente. Es. ¿Algún otro pensamiento que tengas? Pues el único que se me quedó bastante cuando estaba estudiando esta palabra es siempre entender tu posición, independientemente de quién sepa más, quién sepa menos. Cuando tú entiendes tu posición, no te fijas en lo que la otra persona está haciendo o no está haciendo. Simplemente tú ayudas, tú creces y ayudas a tu pareja a crecer. Entonces yo creo que eso es muy importante. Toma tu posición. Así es. Trabajar en parejas, inclusive hasta nuestro Señor Jesucristo dijo que cuando mandó los 70, dijo que mandó de 2 en 2, porque 2 reciben mejor paga que 1. Perfecto, ¿no? Así es. Entonces, ya para concluir, quisiera que por favor me leyeras en el libro de Romanos 16, 2 versículos, el 3 y el 4. ¿Qué es lo que dice? Romanos 16, sí. Romanos 16, 4. Vamos a ver con qué énfasis y de qué manera Pablo apreciaba a Priscila y Aquilas. Se nota que definitivamente este matrimonio hasta su vida hubiera dado por la vida de Pablo. Estuvieron con él en circunstancias en las que definitivamente si la vida del apóstol Pablo corrió peligro, porque inclusive se sabe en una de sus experiencias fue dejado por muerto después de ser apedreado. Sí, donde dice él que subió al cielo y imagínense esos mismos riesgos que tuvo el apóstol Pablo, lo tenían que haber pasado también sus colaboradores, y dentro de sus colaboradores por una temporada fue Priscila y Aquilas. Sí, Romanos 16, el 3 y el 4 nos dice que saludos, volvemos otra vez con los saludos, a Priscila y Aquilas, mis colaboradores en Cristo, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también toda la iglesia de los gentiles. Vemos que más claro que el agua no puede ser. ¿Tú darías la vida por tu pastor? Sí, por el líder, por ese miembro de la iglesia? ¿Qué tú o yo seríamos capaces de hacer?
Aquí vemos a un matrimonio tremendísimo, el cual no había suficientes palabras de agradecimiento, porque estamos mirando que Pablo es quien los menciona en el libro de Hechos, es quien los menciona en el libro de Romanos, es quien los menciona en el libro de Corintios, es quien los menciona en el libro de Éfesos, es quien los menciona en diferentes escrituras, diferentes libros, hasta en segunda de Timoteo. Pablo vuelve y menciona dando sus saludos a Priscila y Aquilas. Y es si tú honras a Dios, Dios te honra a ti, porque ellos no tuvieron que hacer nada, sino que Pablo era el que los honraba a ellos. Dios a través de Pablo hacía eso. Así que deseamos ser como una Priscila y un Aquilas. Amén. Que estamos ahí para dar nuestra vida en apoyo de aquellos misioneros, aquellas personas que trabajan arduamente para extender el reino de los cielos aquí en la tierra. Amén. Amén. Así que, ¿por qué no nos diriges en oración? Amantísimo Padre Celestial, Señor amado, para ti, mi Dios, bendito sea toda la honra y sea toda la gloria. Te damos gracias, Señor, por esta palabra, porque nos has demostrado, sí, Padre Santísimo, que sí se puede, Señor, que todos y cada uno de nosotros que hemos sido llamados y que te hemos aceptado ese llamado, Señor, que podemos ser utilizados en la forma que tú deseas. No importa dónde estemos, no importa dónde vayamos, no importa nuestra situación o circunstancias, Señor, tú nos equiparás y nos abrirás el camino, Señor, para salir adelante, Señor. Te pedimos, Padre Santísimo, que en este momento toda persona que haya escuchado esta palabra, Señor, pueda administrarle, Señor, y pueda tomar su posición, Señor, y puedan ser esa pareja, Señor, que puedan salir adelante a compartir tu palabra, Señor. Que esa mujer sea una mujer sabia, Señor, sí, y que ese hombre tome su lugar como líder, Señor, de tu casa, y que dirija a esa familia, Señor, en tu camino, Señor. Te pido por todos y cada uno de ellos, Señor, que podamos entender, Señor, nuestra posición y asimismo obrar en tu nombre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén. Si tú eres una mujer y tienes un esposo, anhela esto. Anhela ser esa Priscila y que tu esposo sea ese Aquilas para ser buenos colaboradores que entregan todo para la obra de Dios aquí en la tierra. Así Amén. Que no se te olvide, utiliza el dedito para darle like y este otro dedito para compartir. Hasta la próxima. Bendiciones.